Muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la maestría mediada por las TIC de la Universidad de Cartagena. En esta ocasión vamos a presentar un trabajo que hicimos para una materia, para materia de diseño y evaluación curricular. Los integrantes son María del Carmen Jiménez Machado, José Alfredo Jiménez, quien les habla, Ismael Jiménez Fuentes y Cristi Yurán Hurtado, aunque en esta ocasión por motivos personales no pudo reunirse con nosotros. Eh, lo primero que tendríamos por hablar es que ese trabajo nos permitió reconocer cómo es la realidad socioeconómica del contexto rural en el sector educativo. Entonces conocimos ya los documentos de lo que es la educación, de lo que es la escuela nueva. Conocemos que la escuela nueva es una metodología administrativa y pedagógica en la cual se reúnen estudiantes de diferentes grados y pues gracias a eso identificamos que hay un aprendizaje complementario que pueden tener los estudiantes. Se combinan diversos ritmos de aprendizaje, pero hay un inconveniente que es el bajo acompañamiento familiar. Sabemos que pues un contexto rural, los padres no tienen precisamente tiempo. Un campesino se puede levantar 4 o 5 de la mañana y su día termina a las 5 de la tarde. Cuando llegan los estudiantes, muchas veces llegan ellos mismos, llegan a la finca del colegio rural que queda lejos, pues los papás no tienen tiempo de sentarse con ellos, a estudiar, a repasar, y esto en primaria es bastante importante. Por eso vemos que los estudiantes duran en primaria, pero llegando a bachillerato casi la mayoría desertan. Entonces eso es lo que queremos evitar con nuestro aporte. En el plan de área identificamos el propósito, que el propósito obviamente es fortalecer la lectoescritura. De esta forma el estudiante puede volverse un generador de cambio en su mismo hogar al llevar el conocimiento a sus familiares y puede ser un tema de discusión, un tema de, digamos, de compartir los mismos estudiantes con sus papás, también enseñándoles, ¿por qué no? Por lo cual el enfoque es constructivista porque necesitamos conocer el contexto socioeconómico del estudiante y eso va a ir modificando poco a poco lo que tenemos nosotros organizado. Si bien tenemos unas bases fijas, la forma de implementarlo va cambiando dependiendo del estudiante. Por eso es constructivista, sociocultural y contextualizado la relación a la realidad del mismo. Lo siguiente sería los contenidos del plan. Sabemos que un estudiante cuando se le está enseñando primero se le enseña el sonido, las vocales y el sonido para que ellos tengan una referencia de lo que ellos normalmente como hablan y los sonidos los identifiquen. Por lo mismo, ya pasamos posteriormente a un nivel alfabético que sería decir armar oraciones simples basadas con las vocales que ya hemos visto antes. Entonces relacionamos vocales, sonidos y sílabas simples. De ahí seguimos al nivel silábico complejo en el cual los estudiantes van a desarrollar, les vamos a mostrar textos en los cuales ellos van a relacionar y van a leer. Por lo mismo, también necesitamos que tengan una comprensión de las oraciones. Se van a implementar o se implementan relacionados a su contexto, por lo menos de las acciones del campo, de las acciones que ellos mismos realizan para que ellos vean su realidad en los textos y no como algo aparte. Y lo último sería obviamente que el estudiante sea capaz de producir textos. Eso es una parte bastante importante que hasta le dificulta a los estudiantes de bachillerato y hasta también a los estudiantes de universidad, que es la capacidad de producir textos. Y eso es lo que queremos que generen los estudiantes. Y obviamente esto se adapta a los ritmos de aprendizaje porque tenemos un aula de estudiantes de primero a segundo, como lo tengo planeado acá, pero ustedes saben que eso en la realidad supera lo que se puede uno planear y puede saber de primero a quinto. Seguimos con la metodología. La metodología pensamos un poco de que si bien es constructivista, también tiene un poco del modelo lancasteriano. En el modelo lancasteriano, el profesor, al enseñarle un número grande de estudiantes, se encarga primero de enseñarle a un grupo específico de estudiantes que vean que son los más ágiles en determinadas materias. Y esos estudiantes funcionarán como una tutoría en pares, como lo vemos ahí, generando un aprendizaje colaborativo. Obviamente sin llegar
a la rigidez casi militar del modelo lancasteriano, que precisamente fue el que se utilizó el padre de la educación en la zona rural en Colombia, porque los estudiantes a ellos mismos se volvían tutores y se volvían profesores también, y eso ayudaba a dinamizar mucho más el aprendizaje. Por eso es bueno utilizar esa parte de lo que la escuela nueva heredó del modelo lancasteriano en lo que es el modelo constructivista. La cuestión es que ahí jugaríamos con la rotación de roles, que no siempre los estudiantes más aventajados estén todo el tiempo viendo la tutoría, sino que hacer una circulación de que los estudiantes que van aprendiendo y van mejorando también sean los que le enseñan a los estudiantes. Y de esa forma hacemos que en contexto rural los estudiantes sean agentes de cambio en su misma realidad. Y por lo mismo, la evaluación curricular se concibe como formativa, continua y flexible. En cuanto a las estrategias, pues se implementa en los estudiantes observación de imágenes, lectura en voz alta de las imágenes y poco a poco se le va introduciendo texto, la producción escrita y las rúbricas en las cuales vamos a calificar dependiendo pues, del nivel del aprendizaje que el estudiante vaya desarrollando. Acá seguimos con la compañera y que va a seguir desde la parte de la matriz 2. Compañera, bien pueda siga. Buenos días, David Belia Jiménez Fuentes. Voy a hablar sobre la matriz DOFA que se hizo en la institución educativa de la Travesía, ubicado en el municipio de Monpó, en la parte rural. Tenemos el PEI, el CIE, modelos pedagógicos, los planes de estudio, los valores, diapositiva 8. Voy ya. Listo, compañera. Esta nos permite ver las fortalezas, nos dice que el PEI está bien estructurado, comisión, visión y participación comunitaria, modelos pedagógicos, escuela nueva, del cual promueve aprendizaje activo y contextualizado. El sigue definido como un enfoque formativo, la participación institucional en procesos de autoevaluación. Los planes de estudio están contextualizados con enfoque constructivista y uso de las DUA y los DBA. Las oportunidades que tenemos es actualizar el PEI, integrando las TIC e innovando la pedagogía, fortaleciendo el modelo pedagógico como estrategias tecnológicas, incorporar la evaluación por competencias y el uso de sus resultados, consolidar una cultura de evaluación institucional continua que tenga seguimiento y para mejorar los procesos, innovar prácticas pedagógicas, especialmente en el lenguaje, el cual es el que tenemos más falencia en la institución a la hora de presentar pruebas saber y pruebas IFE. Los estudiantes no tienen esa comprensión lectora para poder analizar y poder responder adecuadamente las respuestas. Las debilidades que tenemos es predominio de los administrativos sobre lo pedagógico, falta de evaluación curricular sistematizada, aplicación de desigualdad del modelo pedagógico entre niveles de evaluación centrada en estudiantes. No es solo un currículo, sino también es ver la parte de todo sobre ellos. Sobre todo nosotros en el contexto rural tenemos que basarnos a través de la práctica, a través de lo que ellos están viviendo en el campo, de lo que sus papás hacen día a día. Entonces llevar todos estos conocimientos prácticos a la institución y desde ahí impartir estos conocimientos para lograr tener un proceso más, o sea, que sean más conscientes ellos de lo que están aprendiendo y para qué le va a servir en su futuro. Débil articulación entre el PEI y el CIE y los planes de estudio. Las amenazas que tenemos son cambios en políticas educativas, limitaciones del contexto rural, falta de recursos y conectividad y falta de equipo. Presión de las pruebas externas como la saber y la de la IFE, lo cual siempre hemos estado de acuerdo que al momento de evaluar, el IFE tiene en cuenta todo por igual. No se dan cuenta que en la parte rural, la parte urbana nos lleva una ventaja en la parte rural, lo cual eso es muy primordial también, lo cual es importante que ellos también vayan mejorando ese aspecto. La debilidad es vamos con las amenazas, cambios de políticas educativas, limitaciones del contexto rural, recursos y conectividad, la continuidad de formación docente, poca formación se nos da a los docentes allá en esta parte rural sobre las TIC y sobre todo la vanguardia de la educación que se está viviendo hoy en día. Otro que tenemos es un plan institucional limitado.
lo cual nos lleva un seguimiento, nos lleva un proceso para ver en qué vamos mejorando año a año y en qué se puede ir cambiando. Una estrategia clave es actualizar periódicamente el PEI con enfoques pedagógicos, implementar la evaluación curricular como un eje institucional, fortalecer la formación docente y seguimiento del modelo pedagógico, usar resultados de evaluación para la toma de decisiones, mejorar articulaciones curriculares entre los niveles educativos. En conclusión, esta institución tiene bases sólidas, pero requiere avanzar en una gestión más pedagógica, articulada y basada en la evaluación curricular para responder a los retos del contexto y mejorar la calidad educativa. A continuación, continúa mi compañera María del Carmen. Muy buenos días, le habla María del Carmen Jiménez Machado y sigo con la diapositiva número 10. Plan de mejoramiento. A partir de la revisión de la matriz DOFA elaborada para la revisión documental de la institución educativa La Travesía, se evidencia un problema. ¿Cuál es ese problema? No hay una adecuada articulación entre los componentes del currículo, es decir, entre el PEI, el modelo pedagógico, el sistema de evaluación y el plan de estudio. Esto hace que exista una desconexión entre lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa. Aunque la institución propone un enfoque activo y formativo, en la práctica la evaluación sigue siendo tradicional, centrada en notas y no en el proceso de aprendizaje. Además, los resultados de la evaluación no se utilizan de manera efectiva para mejorar la enseñanza, lo que limita la toma de decisiones pedagógicas. En consecuencia, la evaluación pierde su función formativa y no contribuye completamente al aprendizaje ni al mejoramiento de la calidad educativa. Seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objetivo del plan de mejoramiento? Fortalecer la articulación curricular mediante un proceso de evaluación continuo que permita mejorar la coherencia pedagógica en esta institución. Continuamos. ¿Cuáles son las estrategias de mejoramiento en este plan? Primero, implementar evaluación curricular institucional. ¿Con qué actividades? Una de ellas es elaborar rúbricas alineadas a resultados de aprendizaje, diseño de formato de seguimiento curricular y aplicación piloto en el aula de clase. Segundo, formación docente. ¿Con qué actividades? Con talleres sobre evaluación formativa, capacitación en articulación curricular y espacios de reflexión pedagógica. Tercero, actualización del PEI, con actividades como revisión del PEI actual, ajuste del componente pedagógico, inclusión de evaluación curricular y socialización con la comunidad educativa. Cuarto, unificación del plan de estudio, revisión de las mallas curriculares de lengua castellana, que fue el plan que se evaluó, ajuste de contenido entre primaria y secundaria, ya que no hay una coherencia, definición de criterios comunes de evaluación e integración del DBA y enfoque por competencia. Seguimos con los aportes significativos. En primer lugar, tenemos el currículo debe ser conceptualizado y flexible. Segundo, la evaluación curricular es clave para mejorar la calidad educativa. Y tercero, la articulación entre estos componentes institucionales debe garantizar una coherencia pedagógica en la institución. Continuamos. Acciones claves. Entre esas acciones claves están diseñar instrumentos de evaluación, jornadas pedagógicas para los docentes, seguimiento de los docentes en cuanto al proyecto educativo y análisis de los resultados académicos, tanto internos como externos de los estudiantes, y fortalecimiento de modelo pedagógico, que en este caso es Escuela Nueva. Continuamos. Una conclusión general acerca del trabajo es que se reafirma que el diseño curricular, en este caso, estuvo enfocado en fortalecer la competencia lectoescritora en un contexto rural multigrado y que debe estar siempre articulado con la evaluación para garantizar su efectividad. Asimismo, se resalta que la evaluación curricular entendida como formativa, continua y flexible es fundamental para identificar debilidades como las que se encontraron en la institución. Además, se debe reconocer el contexto rural multigrado, que implica retos importantes como la diversidad de ritmos de aprendizaje y las limitaciones de recursos,
lo que exige un currículo flexible, contextualizado y adaptado a las necesidades reales de los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias.